Imagínense esto, el corazón es una bomba que emite, que empuja la sangre hacia toda la periferia, y cuando esto sucede, la sangre que sale, sale con gran fuerza y va a distender las paredes de las arterias. Entonces recordemos que las arterias, encontramos arterias de gran calibre, mediano calibre y de pequeño calibre, y todas son estructuralmente distintas. Las arterias de gran calibre, su característica es que son elásticas. Las de mediano calibre, su característica es que tienen mucho tejido muscular, y esto es bueno porque, como son las de mediano calibre, en cualquier momento se contraen y entonces generan vasoconstricción, o en cualquier momento se dilatan, ¿verdad? Y las de pequeño calibre también tienen otras características que son importantes, por ejemplo, la fenestración. Y la fenestración les va a servir para que ellos puedan perfundir todas las cosas que van a filtrar hacia el espacio intersticial. Entonces, el gasto cardíaco es toda la sangre que sale en un minuto, y toda esa sangre va a ejercer cierta fuerza sobre los vasos de gran calibre. Pero también la presión arterial va a ser generada por resistencia vascular periférica. La resistencia vascular periférica es esa fuerza que se opone contra la fuerza que está adentro. Entonces, aquí afuera tenemos a la resistencia vascular periférica, acá también, y por dentro tenemos a la fuerza que ejerce la sangre sobre las arterias. Y esto, en términos generales, es el que controla, es el que nos da la presión arterial. Bien, entonces vamos a hablar sobre los sistemas que elevan la presión arterial. Existen varios sistemas, pero dos son los más importantes: el eje del sistema renina-angiotensina-aldosterona y a través del sistema nervioso central por medio de los vasoreceptores. Existen otros sistemas que también se los voy a ir mencionando, pero vamos a prestarle mayor atención a estos dos componentes. Respecto al eje del sistema renina-angiotensina, nosotros debemos conocer, yo creo que hasta acá nosotros conocemos cómo es que funciona el eje. Conocemos que la renina se une al angiotensinógeno, y esto genera angiotensina 1. Esto, en presencia de una enzima que se llama enzima convertidora de angiotensina en el pulmón, genera angiotensina 2. Y la angiotensina 2 crea aumento de presión. Tal vez en forma general, así es como lo aprendemos, pero hay que mencionar algunos detalles que son importantes eh, respecto a este eje. Empecemos entonces, vayámonos un poquito atrás. La creación de la renina. La renina se crea en unas células que se llaman células yuxtaglomerulares. La renina se va a activar de tres formas, pero veamos acá, les resumo la función del glomérulo. Entonces la sangre viene acá a la arteria aferente, entra por todo la cápsula de Bowman, se filtra y empieza su recorrido a través de la nefrona. Empieza entonces por el túbulo contorneado proximal y pasa al asa de Henle, sube por el asa de Henle y pasa nuevamente al túbulo contorneado distal y luego al túbulo colector. Creo que esto lo sabemos todos. Pero quiero que prestemos atención a dos partes de donde se aloja la nefrona. Una parte cortical o corteza y otra parte medular. Bien, ¿qué característica tiene la parte de la corteza? La parte de la corteza tiene una característica, y es que crea un ambiente hiperosmótico, es decir, que está especializada en jalar sustancias. Entonces, cualquier sustancia que pase por esta parte, es decir, por el túbulo contorneado distal, y pase por esta parte del túbulo contorneado proximal y distal, perdón, va a reabsorber lo más que pueda, porque esta es la característica de la corteza: absorbe muchos electrolitos. Entonces, veamos con esto. Dijimos que la renina se crea en las células yuxtaglomerulares. Entonces nosotros tenemos aquí nuestra arteria aferente, y llegando a la cápsula de Bowman, nosotros vamos a encontrar unas células en la entrada, digámoslo así, de las arterias y del glomérulo, que se llaman células yuxtaglomerulares. Estas van a tener varios tipos de receptores, pero el receptor del que le voy a hablar ahorita es el receptor que cumple la función de barorrecepción. Cuando la presión disminuye, estos reconocen que hay poca presión, entonces crean renina, y la renina sale de acá para,
para todo el organismo y ya vamos a ver cómo es que se da esta reacción. Pero yo solo les estoy mencionando cómo es que se genera la renina. Entonces la renina se genera acá, en las células yuxtaglomerulares cuando la presión baja. La siguiente cosa que desencadena la renina, veámoslo acá, es la disminución del sodio en el túbulo contorneado distal. Pero ¿qué sucede? Dijimos que la parte cortical es una parte que es superosmótica, ¿verdad? Hiperosmótica, jala todo lo que pueda. Entonces, cuando todo este fluido es muy lento, imagínense ustedes, si pasa muy lento, acá lo absorbe lo más que pueda, aproximadamente se reabsorbe el 65% de la corteza. Pero cuando hay hipotensión, cuando el líquido que pasa acá pasa muy lento, la corteza se aprovecha y absorbe lo más que pueda. Entonces el túbulo contorneado distal está absorbiendo, proximal, perdón, está absorbiendo lo más que pueda de sodio. Y entonces el líquido que empieza a bajar acá ya no tiene mucho sodio como debería tener y sube nuevamente a la corteza para seguir pasando por el túbulo contorneado distal, que es acá. Pero justo en esta parte que quiero que ustedes vean, hay unas células que son manchaditas. Esas células manchaditas se llaman células de la mácula densa y estas reconocen sodio. Ahora analicemos esto. No es que el cuerpo haya perdido sodio, sino que el túbulo contorneado proximal reabsorbió más de lo que debe reabsorber porque la presión ha bajado y porque está pasando lento todo el líquido. Entonces, al momento de pasar por el túbulo contorneado distal, esta parte reconoce que no hay mucho sodio, pero no es que el cuerpo no tenga sodio. Veámoslo acá en esta imagen. Entonces, acá viene el túbulo contorneado, ya se dieron cuenta. Acá estamos en esta parte y este es un corte. Entonces, el túbulo contorneado sube por acá. Y si se pueden dar cuenta que hay unas células que son un poquito más oscuras, esas se llaman de la mácula densa. En medicina, todo lo que lleva el término mácula, debemos asociarlo a que es algo con muy oscuro, digamos, o que tiene el término de mancha. Ustedes se podrán recordar de la anatomía oftálmica, tenemos a la mácula en el ojo y también en la semiología de la piel, también encontramos unas manchas, ¿verdad? Y a las que se les llama mácula. Entonces, estas se les llama mácula porque son oscuras. Pero sucede que la mácula densa, cuando reconoce que no hay mucho sodio, libera ciertas señales para las células yuxtaglomerulares que se llaman prostaglandinas. Estas van a activar a estas células y también esa es la segunda forma en la que se genera la renina. La tercera forma en la que se genera la renina es a través del sistema nervioso central. Recordemos que cuando la presión sale del cuerpo, existen unos vasoreceptores que están aquí en la aorta y estos se llaman vasoreceptores aórticos. Entonces, cuando la presión baja, estos envían impulsos al sistema nervioso central y acá se activa el sistema simpático. El sistema simpático va a liberar noradrenalina. Y si ustedes recuerdan, la noradrenalina va a activar a las células de beta 1, ¿verdad? De todo el sistema. Pero quiero hacerles hincapié en esto, que dentro de las células yuxtaglomerulares también tienen su recepción de beta 1. Y cuando se activan los beta 1 en las células yuxtaglomerulares, estas van a generar renina. Entonces, veamos acá. Estas son las tres formas en las que nuestro cuerpo genera renina. Uno, por los vasoreceptores, que se da acá. Dos, por la actividad simpática, por los beta 1, recuerdan las catecolaminas. Y tres, por los receptores de prostaglandinas. Bien, así de forma resumida, creo que hablamos sobre renina. La renina, ustedes ya saben que va a tener todo este proceso y al final va a producir angiotensina 2. Bien, esta angiotensina 2 va a actuar sobre dos tipos de receptores. Nosotros tenemos receptores de tipo 1 y de tipo 2. Los receptores de tipo 1 se llaman ATR1 o también ustedes lo pueden encontrar en algunos libros como AT1. Y también tenemos receptores de tipo 2 que son los ATR2 o únicamente AT2. Entonces, cuando la angiotensina activa a los receptores ATR1, va a causar siempre un aumento de la presión. Ahora veamos, nosotros tenemos AT1 en todos los vasos sanguíneos de la periferia, tenemos en la zona
en la zona glomerular de la corteza suprarrenal. También tenemos estos receptores en los núcleos supraópticos y también en los receptores de la sed. Entonces veamos aquí el análisis. Si nosotros tenemos angiotensina 2, esta va a activar a los receptores 1 de los vasos sanguíneos. Esto va a producir vasoconstricción y esto va a producir como consecuencia un aumento de la presión. Bien, otra vez, si este receptor de angiotensina 2 activa a los receptores 1 de la zona, de la zona glomerular, de la corteza suprarrenal, vamos a liberar aldosterona y la aldosterona va a actuar sobre el túbulo colector. Recuerda que la aldosterona actúa a nivel celular y genera unos acuaporos, y los acuaporos tienen la función de reabsorber sodio y agua y excretar potasio. Entonces, cuando se reabsorbe sodio, aumenta sodio y agua, aumenta esa volemia, ¿verdad? Y esa volemia indirectamente eleva la presión. La tercera forma en la que se eleva la presión, gracias al sistema renina-angiotensina, es cuando actúa sobre los núcleos supraópticos. Aquí también tenemos receptores de angiotensina, de receptores tipo 1, que van a liberar antidiurética. A mí antes me costaba recordarme la función de la antidiurética, entonces yo decía, antidiurética es como decir antidiuresis, y la antidiuresis es como decir en contra de orinar. Y si estoy en contra de orinar, lo que voy a generar es ganar agua adentro. Entonces, si gano agua, va a aumentar mi presión. Entonces, así era mi análisis porque me costaba mucho, me hacía bolas con este término. Entonces, fui desarmando mejor el significado de esta hormona. Entonces, esta hormona contribuye a aumentar la presión. ¿Qué otro contribuye a aumentar la presión? Cuando la angiotensina 2 actúa sobre los receptores 1 del centro de la sed, y estos van a producir mucha sed, y cuando se produce mucha sed usted va a tomar líquidos y esos líquidos van a aumentar la presión. ¿Qué es lo que quiero decir con tanta cosa que tal vez no quiero confundirlos? Pero el sistema renina-angiotensina cumple la función de levantar la presión, aumentar la presión o elevar la presión, como ustedes quieran llamarlo. Entonces, se eleva la presión por vasoconstricción, se eleva la presión por aumento de volemia y se aumenta la presión, perdón, por aumento de volemia, que incluye estos tres. Esta porque estimula el centro de la sed y estas dos por acción del riñón. Solo quiero indicarles que es probable que ustedes no conozcan eso, pero en los pacientes ancianitos, ellos pierden el centro de la sed. Entonces es probable que ellos se deshidraten mucho más rápido que una persona normal, una persona adulta. Entonces hay que tener mucho cuidado con ellos porque ya no funciona esto. En todos los ancianos se pierde el centro de la sed. Entonces pueda que ellos se deshidraten. Entonces es lo que nosotros debemos tomar en cuenta. Les menciono todo eso porque todos los mecanismos del sistema renina-angiotensina tienen la función de elevar la presión. Bien. Entonces, resumo, este eje, sistema renina, va a elevar la presión por la acción de la angiotensina 2 sobre los receptores 1. Pero, ¿qué función tienen los receptores 2? Los receptores 2 van a actuar sobre los receptores 1 tratando de inhibirlos. Es decir, que por medio de retroalimentación negativa van a tratar de apagarlos. Entonces, este es un sistema que va a controlar la presión, pero vamos a hablar más adelante de esto. El siguiente sistema que eleva la presión es el sistema nervioso central. Yo les indicaba que tenemos acá en la aorta unos vasoreceptores que se llaman vasoreceptores aórticos, y también tenemos a los del cuerpo carotídeo. Estos se les llama sistema de control y de freno, y vamos a ver por qué. Estos actúan a través de vías vagales. Vean ustedes, aquí tenemos a una parte del nervio vago, unas vías vagales. Entonces, estas, por medio de acción sobre los nervios vagales, van a activar el sistema nervioso central. Y pueden tener dos tipos de actividad: actividad simpática y actividad parasimpática. La actividad simpática, ¿recuerdan ustedes? Que genera catecolaminas, y esas catecolaminas van a actuar sobre todos los vasos sanguíneos que tengan receptores beta 1. Y recuerdan ustedes que también en las células yuxtaglomerulares hay beta 1,
Y esto entonces contribuye a que se genere el sistema renina-angiotensina. También, esto como que activa de otra forma el sistema renina. Y cuando la presión es mucha, estos mismos vasoreceptores reconocen que es mucha la presión e inhiben el sistema nervioso simpático, también por retroalimentación negativa. Yo lo que quiero que ustedes comprendan es que este sistema es el sistema que actúa más rápido, es el sistema momentáneo, es el sistema más precoz, si lo vemos así. Entonces, este sistema, por eso se le llama sistema de control y de freno. Y esto recibe este nombre porque tiene tanta actividad simpática como parasimpática. Tercer mecanismo que eleva la presión es la osmolaridad. Y eso lo genera gracias a la hormona antidiurética. La osmolaridad actúa sobre la hormona antidiurética y esta puede tener la opción de captar agua o, si lo inhibe, de excretar agua. Y también recordemos que sobre la antidiurética actúa el sistema renina, pero si estos dos, tanto renina como la osmolaridad, compiten por quién dominar a esta hormona, va a ganar el sistema renina-angiotensina. Un tercer mecanismo que eleva la presión es es el aumento de sodio en la dieta. Nosotros cuando vemos que aumenta el sodio en el cuerpo, el sodio aumenta la osmolaridad. Entonces, si la osmolaridad aumenta, va a haber hormona antidiurética para que esa osmolaridad se pueda diluir, para que pueda ser, para que no sea tan concentrada. También hay otro mecanismo donde el líquido intracelular colabora con la disminución de la osmolaridad, sacando líquido del espacio intracelular hacia el espacio extracelular. Entonces, básicamente, todos estos mecanismos que están acá son mecanismos que van a elevar la presión. Ahora bien, nosotros tenemos sistemas que van a apagar esos sistemas que elevan la presión. Y estos son importantes. Y la patología aquí empieza, porque si estos sistemas fallan, empieza el paciente a tener hipertensión arterial sistémica. Entonces, veamos esto. En el sistema renina-angiotensina, ya dijimos que los receptores tipo 2 van a actuar sobre los receptores tipo 1 por medio de unas sustancias. Tenemos aquí la prostaglandina, endotelina tipo B y también óxido nítrico. Perdón, las endotelinas de tipo B liberan óxido nítrico y las bradicininas. Estas sustancias que están aquí son sustancias vasodilatadoras que van a hacer que el cuerpo disminuya la presión indirectamente. También otro sistema que actúa sobre el sistema renina-angiotensina es el sistema de los péptidos natriuréticos. ¿Cómo funcionan los péptidos natriuréticos? Cuando el sistema renina-angiotensina aumenta la volemia, entonces la sangre va a querer llenar lo más que pueda al corazón. Entonces el corazón va a tratar de expandirse. Y recuerdan ustedes sobre la ley de Frankie-Starling. La ley de Frankie-Starling decía que cuando el corazón aumenta de volumen, aumenta también, ¿no?, la contractilidad. Entonces, eso es por un lado, ¿verdad? Pero cuando aumenta también la volemia, el corazón se estresa y el corazón va a liberar unas proteínas que se llaman péptidos natriuréticos. Y los péptidos natriuréticos van a tener función de natriuresis y vasodilatación. Pero no solo se liberan los péptidos natriuréticos, también se va a eliminar a una enzima que va a eliminar o que va a romper todos estos enlaces para que el péptido natriurético no se pase de compensación, digámoslo así. Entonces, esta enzima se llama neprilicina. Aquí abro un paréntesis. Hace muy poco tiempo salió al mercado un medicamento que inhibía, mejor dicho, que inhibe la neprilicina, y este es el sacubitrilo valsartán. Entonces, pongámonos a pensar, si hay un paciente y nosotros le inhibimos la neprilicina, nosotros vamos a tener de forma continua péptidos natriuréticos. Ahora bien, ¿los péptidos natriuréticos son buenos o malos? Y la respuesta es que son buenos porque si el paciente tiene hipertensión y nosotros inhibimos la neprilicina, lo que vamos a hacer es que el paciente va a tener natriuresis, es decir, que el sistema renina se va a ir controlando, y vasodilatación para que el paciente mantenga niveles de presión adecuados.
Entonces, cierro mi paréntesis. Entonces, si ustedes quieren saber sobre un medicamento, pueden averiguar acá sobre este inhibidor, que es el sacubitril/valsartán. Esta es una nueva droga que se está empezando a usar y aquí actúa acá. Y nosotros tenemos dos tipos de péptidos. Ustedes ya irán a escuchar en sus visitas el BNP y el ANP. El BNP se conoce como péptido natriurético ventricular, pero ¿por qué lleva B? Porque cuando se estudió, este estudio lo encontraron este péptido, mejor dicho, lo encontraron en cerdos, pero en el cerebro de los cerdos. Entonces ya había quedado como PNP. Entonces en el ser humano lo encontraron en el ventrículo. Entonces este quedó como péptido natriurético ventricular y el ANP es el péptido natriurético atrial. Bueno, entonces estos dos sistemas, tanto los péptidos natriuréticos como la acción de ATR2 sobre ATR1, son los que apagan el eje sistema renina-angiotensina. El sistema nervioso central, recuerdan ustedes que ese era el sistema de freno, va a ser inhibido gracias al sistema parasimpático. Y la hormona antidiurética va a ser inhibida cuando la hormona antidiurética va a actuar cuando haya cambios en su osmolaridad o cuando el aumento de agua sea mucho, cuando sea poco. Entonces va a actuar esta hormona antidiurética. Bueno, entonces hablamos ya sobre los sistemas que elevan la presión, sobre los sistemas que controlan. Es importante que tengamos esto en cuenta. Y cuando estos sistemas fallan, entonces producimos la patología que conocemos como hipertensión arterial. Entonces, el aumento, cualquier estímulo en los mecanismos que elevan la presión causarán una presión elevada. Pero eso, hasta aquí todo esto es fisiológico. Si los mecanismos reguladores llegan a fallar o son insuficientes, aquí empieza lo patológico, no habrá regulación, iniciando así la hipertensión arterial. Entonces, si ustedes conocen esto, pues si ustedes conocen los mecanismos de regulación, los mecanismos que elevan la presión, van a entender todas las patologías y todas las fisiopatologías van a caer hacia un punto. Entonces, veamos, en el hiperaldosteronismo, recordemos que la aldosterona captura mucha agua, sodio y excreta potasio. Este va a generar un aumento de la presión arterial. La activación simpática, recuerden ustedes, si actúa sobre beta 1, va a haber vasoconstricción, hay hipertensión. En los cambios de disnatremia también si disminuye mucho el sodio, puede activar a la mácula densa, va a liberar sus prostaglandinas, va a generar renina-angiotensina y aumenta la presión, ¿verdad? La edad también es un factor predisponente que eleva la presión. Las cardiopatías, igual. Recuerden ustedes el sistema que les indicaba de los péptidos natriuréticos. En los pacientes con insuficiencia cardíaca, estos sistemas se están inhibiendo a cada rato y se están activando a cada rato y esto puede generar más descontrol en la presión arterial. En la enfermedad renal crónica también el momento de filtrar todo cuando ejerce mucha hipertensión, por ahí mucha hipertensión, puede generar lesión en las membranas que filtran. Entonces esto puede seguir comprometiendo aún más la enfermedad. Pero todas estas patologías y todas las que están acá, ustedes la pueden ir estudiando poco a poco y darse cuenta que todas van a confluir en que los mecanismos reguladores de la presión empiezan a fallar. Bien, entonces, toda vez dicho esto, para comprender ustedes que la fisiopatología es bien sencilla. La fisiopatología de la hipertensión dice que cuando fallan los vasoreceptores, es decir, que no hay frenos, va a elevarse la presión. Imagínense, el sistema nervioso simpático va a estar liberando catecolaminas muy frecuentemente. Los beta 1 van a actuar causando vasoconstricción permanente y también como actúan sobre el riñón, va a generar renina y la renina va a generar el sistema renina-angiotensina, se va a activar todo el sistema. En conclusión, lo que quiero darles a entender es que si falla el sistema, la presión no se va a inhibir. Y recuerdan también qué sucede en el corazón con los péptidos natriuréticos, son inhibidos por la neprilicina. Entonces, cuando esto sucede, nosotros vamos a tener un sistema renina-angiotensina que a un principio se controló, pero después ya no se controló.
¿Por qué? Porque la neprilicina viene y destruye el péptido natriurético y entonces se genera la presión. Con respecto a la aldosterona, recuerden ustedes que va a retroalimentar también el sistema nervioso simpático. Aparte de eso, va a aumentar la volemia. Recuerden ustedes que si aumenta la volemia, más péptidos natriuréticos y esto significa elevar la presión. Tenemos también un aumento sanguíneo de volemia, ¿verdad? Y esto indirectamente eleva la presión. Si esto continúa en el tiempo, nosotros vamos a tener un corazón que se va a volver insuficiente para bombear y vamos a tener igual hipertensión. Entonces, la hipertensión, vean ustedes, se puede activar de cualquier forma y básicamente todo se va a retroalimentar. Una cosa depende de otra y eso es lo que hace un poquito compleja el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Bien, acá hablamos sobre aspectos fisiológicos y vamos a entrar a un punto que es para mí muy importante que ustedes conozcan como estudiantes, como futuros médicos, porque si conocemos esto vamos a evitar daño a los pacientes. ¿Recuerdan esta frase ustedes? Primero, no hacer daño. ¿Y por qué hay injuria en las salas de emergencia? Influyen muchos factores, pero yo quiero que ustedes sean conscientes de esos factores para que puedan brindar un mejor servicio a sus pacientes y ustedes puedan saber que cualquier elección de tratamiento puede o beneficiarles o hacerles daño. Los factores que influyen, nosotros, ¿por qué existen estos factores? Nosotros buscamos dar un tratamiento adecuado en un lugar inapropiado. Es recordar que los pacientes ya poseen una enfermedad crónica, entonces nosotros, aunque tengamos las mejores intenciones, no los podemos tratar en sala de emergencia. En la sala de emergencia, obviamente, vamos a tratar únicamente emergencias. Entonces, es cierto, los pacientes tal vez lleguen muy asintomáticos y vamos a ver más adelante qué hacer con ellos. Pero en tanto, nosotros no podemos tratar a todo tipo de pacientes. Estos pacientes crónicos regularmente se les debe llevar su historial y todo su tratamiento por consulta externa. Nosotros también buscamos recobrar la homeostasis del paciente, que por mucho tiempo lo ha perdido y eso es imposible. Aunque nuestras intenciones sean las adecuadas, necesitamos saber que el paciente va a tener un tratamiento complejo y entonces nosotros debemos ser conscientes de eso y no los podemos tratar a todo paciente crónico en sala de emergencia. También buscamos solucionar el problema, pero no la causa. Este es un problema muy importante que nosotros debemos tomar en cuenta porque si no vamos a causar mucho daño al paciente. Y número 4, podemos cometer injuria por desconocimiento de las consecuencias. Bueno, respecto a que nosotros tengamos un paciente hipertenso, nuestra expectativa es que un paciente sea afín a su tratamiento, se apegue a su tratamiento, ¿verdad? Y nosotros los vamos a tratar con ese tipo de medicamentos, con YECAS, con ARA2, con beta bloqueadores, con calcio antagonistas, diuréticos o agonistas alfa, pero esa es la expectativa, ¿verdad? Pero en realidad nuestros pacientes llegan con un mal apego al tratamiento, y cuando llega la emergencia, nosotros podemos tener dos tipos de paciente. Y aquí se los pongo. Por un lado, tenemos a pacientes que llegan con hipertensión grave, pero asintomáticos. Alguien tal vez les tomó la presión en la farmacia o en un centro de salud y les dijo que su presión estaba muy elevada y entonces los pacientes se preocupan y llegan a la emergencia. Estos pacientes, vamos a ver más adelante que no debemos tratarles por algo muy importante que les voy a explicar, que es la presión arterial media. Otra de las cosas es que también puede llegar un paciente con hipertensión grave y muy sintomático. Entonces nosotros debemos, cuando llegue un paciente así, nosotros debemos plantearnos tres cosas. ¿El paciente viene en una emergencia hipertensiva, urgencia hipertensiva o es una pseudocrisis hipertensiva? A todo esto nosotros debemos platicar y plantearnos estas tres preguntas que son muy claves. ¿A quién tratar en emergencia? ¿A quién enviar a consulta externa? ¿A quién no tratar ni en emergencia ni en consulta externa? Si nosotros nos planteamos estas preguntas, vamos a manejar muy bien a los pacientes. Bien, ¿cuál es el problema entonces con tratar a un paciente que por mucho tiempo no se ha controlado su presión? Veamos acá, repasemos un poquito sobre la presión arterial media, aspectos fisiológicos. Recuerden ustedes que la presión arterial media es esa presión necesaria que va a meter a la sangre a los órganos, es decir, la presión necesaria para perfundir órganos. Cuando la presión arterial media se encuentra entre 70 hasta 105, 110 más o menos milímetros de mercurio,
nosotros vamos a decir, bien, este paciente tiene muy buena perfusión y eso nos quiere decir que el paciente, sus órganos se están nutriendo bien de las sustancias de la sangre, de las sustancias que van perfundiendo. Entonces, lo mínimo que nosotros debemos tener en un paciente normal son 65 milímetros de mercurio. Y por debajo de 65, nosotros decimos, este paciente tiene hipoperfusión. Entonces, si sube de 105, lógicamente el paciente tiene hiperperfusión. Pero ojo, porque esto es en pacientes normales. En pacientes que son hipertensos, la presión arterial media cambia, en ellos cambia. Entonces nosotros debemos tomar siempre en cuenta que la presión arterial de ellos es diferente. Ya, nosotros miramos un hipertenso y lo primero que tenemos que decir, este paciente tiene una presión arterial media alta. Bien, si nosotros disminuimos mucho la presión en un paciente hipertenso, tal vez su presión esté entre 130, 180 y nosotros decimos eso no es normal, se lo voy a bajar y resulta que nosotros se lo llevamos a valores normales, 120 sobre 80, ¿verdad? 120 sobre 80. Si nos damos cuenta en un hipertenso, esto ya significa perfusión, hipoperfusión, perdón, y y nosotros debemos tomar en cuenta que entonces en los pacientes hipertensos no podemos bajarles la presión de forma rápida. Esta es la curva, por si ustedes lo quieren buscar, es la curva de perfusión cerebral, pero me sirve para explicarle cómo es que actúa la presión arterial media en todo el sistema y también cómo es que afecta al sistema nervioso. Bueno, cuando nosotros nos dicen presión arterial media, no sabemos ni cómo calcular y si los que saben, pues se recordarán de esta fórmula. Es una fórmula muy sencilla que ustedes se pueden memorizar y que es muy útil, la verdad. Es únicamente tener la presión arterial sistólica y diastólica. Diastólica, sistólica. Entonces, la fórmula es 2 veces la presión diastólica más una vez la presión sistólica y todo eso dividido en 3. Entonces, en un paciente normal, nosotros vamos a tener entre 70 y 105. Pero si estamos hablando de un hipertenso, la PAM va a cambiar. Y por último, yo les quiero contar de que no es lo mismo decir presión arterial media que presión de pulso. La presión arterial media, así es como la calculamos, y es la presión que necesitamos para perfundir. La presión de pulso es únicamente la diferencia entre sistólico y diastólico. Entonces no es lo mismo. Bueno, quitemos esto y les voy a explicar más detalladamente qué sucede con los pacientes. Bien, veamos esto. Dijimos que la presión arterial media va de 70 hasta 105. Esto es lo normal. A esta presión, la sangre llega sin ningún problema a los órganos y los órganos se nutren y eso es bueno, ¿no? Eso es fisiológico, eso es normal. Pero sucede que a este paciente normal, por X y razón, se le disminuyó la presión y su PAM ahora está en 65 milímetros de mercurio, menos de 65 milímetros de mercurio. El paciente está teniendo tal vez 80, 30, 80, 40 de presión arterial y esto ya les disminuyó mucho a la presión y entonces el paciente nos puede entrar en un estado de hipoperfusión. Eh, Ahora, cuando la presión se eleva más de lo que debe elevarse, también eleva la presión arterial media. Entonces, el problema con cuando se eleva la presión arterial media es que las arterias se someten a un gran estrés y en cualquier momento se pueden romper y la sangre que sale puede causar hemorragias, principalmente en el cerebro, puede causar un SB hemorrágico y cuando disminuye podemos causar isquemia y vamos a ver, pero esto es en un paciente normal. Veamos qué sucede con un paciente hipertenso. Bueno, se me olvidaba decirles esto que está, bueno, creo que se lo mencioné que la presión, la PAM es la presión de permeabilidad, hay buena permeabilidad. Y veamos qué sucede con un paciente hipertenso. Un paciente hipertenso más o menos va a tener una PAM entre 125 y 180. Entonces, tal vez el paciente tenga presión entre 130, 150, 140, 170 y nosotros no por eso vamos a decir el paciente vamos a bajarle la presión, ¿verdad? Porque esto puede causarle mucho daño. Si nosotros hacemos esto cuando llega un paciente,
lo que vamos a hacer es causarles hipoperfusión. Y si les causamos hipoperfusión, el paciente tal vez se va a su casa tranquilo y a las 4 o 5 horas va a venir a la emergencia y porque tuvo un síncope, se desmayó y no ha regresado, no responde. Y lo que hicimos fue disminuir la presión cerebral y el paciente ahora ya tiene un SB isquémico. El SB isquémico puede tener otros orígenes, por ejemplo, la fibrilación auricular. Esos trombos que se generan en las aurículas viajan hacia el cerebro, ocluyen una arteria y el paciente de igual forma va a tener isquemia. Entonces, a lo que quiero llegar es que la isquemia puede generarse por hipoperfusión. Mejor dicho, se genera por hipoperfusión. Y, y si el aumenta la presión arterial media en un paciente hipertenso mayor de 180, ese 180 pongámosle mucha atención, porque es un criterio para decir crisis hipertensiva. Entonces, cuando eleva arriba de 180, el paciente se pone muy sintomático y empieza a tener cefalea, empieza a tener muchos problemas neurológicos y puede comprometer su vida. Entonces, el paciente llega a emergencia mal, ¿verdad? Entonces, si nosotros le tomamos la presión, su presión está muy alta y su PAM está muy alta, nosotros debemos saber que en cualquier momento, si el paciente no se controla, puede tener un SB hemorrágico, se puede reventar esos vasitos que perfunden y por tanto haber hemorragia. Entonces, esto es lo que nosotros debemos plantearnos con esos tipos de pacientes. Bueno, y esto es muy importante también. Y si nosotros conocemos esto, vamos a conocer que un paciente hipertenso puede tener su PAM alta de manera normal, aunque lo ideal es que se mantenga entre 70 y 105. Con los pacientes hipertensos, los órganos están adaptados a la presión arterial media que el paciente tenga, ¿sí? Pacientes hipertensos van a tener ya establecida su presión arterial media y esas regularmente van a ser altas. Entonces, el problema de tratarlos mal en emergencia es que si tratamos una hipertensión de forma brusca, en un paciente que no la merita, causaremos hipoxia, ¿verdad? Esto es importante y esto nos llevará a un SB isquémico. Si nosotros tratamos adecuadamente a un paciente que llega con hiperperfusión, perdón, aquí se me fue aquí inadecuadamente, y la sintomatología de alarma, si nosotros no los tratamos bien, nosotros podemos causar un SB hemorrágico. ¿Y por qué les digo nosotros? Porque los pacientes van a llegar buscando ayuda y nosotros decimos, no, es enfermedad crónica, mejor que venga a consulta externa. Y resulta que en la noche la presión que tuvo le causó un SB hemorrágico. El paciente va a empezar a presentar focalizaciones y el paciente se pone muy mal y todo porque nosotros no supimos qué hacer en ese momento y pensamos que no merecía tratamiento y no lo tratamos. Y el paciente realmente merecía tratamiento. Y si nosotros tratamos a un paciente que no merece tratamiento, vamos a ver que pueda llegar nuevamente y tal vez desmayado o no sé, presente otras alteraciones. Entonces, es lo que nosotros debemos tomar en cuenta. Entonces, el tratar inadecuadamente a un paciente también le cuesta mucho dinero a los servicios de salud. Recuerden ustedes que si tratan a un paciente y este paciente, perdón, si ustedes lo tratan y lo tratan mal, tal vez se va a su casa y en la noche venga y tal vez con más complicaciones. Y cuando ustedes pudieron haber resuelto eso en la emergencia y él regresa con más complicaciones y va a estar internado 3, 4 días y eso es una sobrecarga del servicio de salud. Entonces, eso es lo que sucede. Bueno, de forma general, cuando nosotros decimos crisis hipertensivas, nos estamos refiriendo a únicamente dos cosas: urgencias hipertensivas y emergencias hipertensivas. Estos son las clasificaciones de las crisis hipertensivas. También vamos a encontrar pseudocrisis hipertensivas, pero esta no es clasificación de esto. La pseudocrisis es otra cosa que no es una crisis hipertensiva. Pero veamos porque estos tienen algunos criterios muy importantes. La emergencia hipertensiva, que es lo más fuerte, digamos, va a tener una presión sistólica por arriba de 180 milímetros de mercurio o una presión diastólica arriba de 120.
y ese se caracteriza por presentar daño a órgano blanco o daño a órgano diana. A diferencia de la urgencia hipertensiva, esta no tiene daño a órgano diana. Recuerden ustedes, los órganos diana son cerebro, corazón, riñón, y la presión igual en estos pacientes va a estar arriba de 180 o la presión diastólica arriba de 120. La similitud de estos es que todos cursan arriba, presiones arriba de 180. La diferencia es que este órgano, perdón, es que la emergencia hipertensiva va a presentar daño a órgano y la urgencia hipertensiva no va a presentar daño a órgano. Ahora bien, es importante que analicemos esto, que la presión arterial es la causa de la sintomatología que el paciente nos está refiriendo en la urgencia hipertensiva. En emergencia hipertensiva puede significar dos cosas. La presión arterial es la causa de la sintomatología o la presión arterial puede agravar un cuadro y es por eso que nosotros necesitamos tratar a estos pacientes. Por ejemplo, que un paciente llegue con insuficiencia cardíaca o con un síndrome coronario, eh, que sea un paciente nefrópata. Nosotros si no los tratamos, esta presión puede causarles mucho más daño de lo que ya tienen. Entonces, eso es una emergencia hipertensiva. Ahora, una pseudocrisis hipertensiva, algunas revistas ya lo empiezan a mencionar, eh, es aquella presión que se eleva por una causa ajena, quiere decir, por ejemplo, acá el dolor, recuerden ustedes que el dolor va a elevar la presión, pero el dolor, perdón, pero la presión no va a ser el causante de que haya dolor, sino que es al revés. El dolor va a elevar la presión. Entonces, esto es importante, porque los pacientes que llegan con algunas sintomatología, por ejemplo, que tuvo un traumatismo o es postoperatorio, tal vez la presión esté elevada, pero la causa no es la causa de su sintomatología no es la presión. La presión se elevó de forma secundaria. Entonces es necesario que nosotros recordemos estos términos. Esta, esto me gustó mucho porque es un artículo que publicó la Sociedad Americana de Médicos de Familia, donde dice que la urgencia hipertensiva no es realmente un problema urgente. Esos pacientes con urgencia hipertensiva se pueden tratar de una forma más indirecta en consulta externa o con tratamiento en su casa, ¿verdad? Entonces vamos a ver algunas cosas importantes. Este es el artículo que voy a revisar acerca de algunas cosas importantes para hablar de cada crisis. Y me gusta esto que encontré abajo, que la urgencia hipertensiva, tanto urgencia como emergencia, no se van a definir por su presión, sino por el cuadro que lo va a acompañar. Es aquí como nosotros vamos a hacer el diagnóstico de si es una crisis, perdón, si es emergencia hipertensiva o si es una urgencia hipertensiva. Hablemos entonces de la primera, urgencia hipertensiva. Esta urgencia hipertensiva, recuerden ustedes que no hay daño a órgano blanco, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que el paciente no tenga sintomatología. El paciente puede llegar a la emergencia con cefalea, dolor en miembros superiores, inferiores, dolor torácico, pero que no es de tipo anginoso. Recuerden ustedes que el dolor de tipo anginoso viene para angina de pecho, ¿verdad? Y aparece también en el síndrome coronario agudo, en el infarto agudo del miocardio. También en una urgencia hipertensiva puede haber disnea o taquicardia, pero eso no quiere decir que el paciente esté muy grave, sino que esta sintomatología viene a causa de la elevada presión. Lo que nosotros debemos tomar en cuenta es que las urgencias hipertensivas, el tratamiento debe ser una normalización gradual, principalmente con fármacos PO, si es necesario darles, y esto debe regularse entre 24 y 72 horas. Nosotros no podemos bajarles la presión de inmediato porque eso les puede causar hipoperfusión. Bien, jamás con ellos utilizar fármacos IV porque estos descienden rápido la presión. Entonces, eso sí es importante, mucha. Cuando ustedes tengan un paciente en emergencia, no usar jamás fármacos IV. Nosotros nos dábamos cuenta que aquí en la emergencia, cuando me tocaba hacer turnos acá en Toto, cualquier paciente hipertenso que venía con cefalea o que venía diaforético,
Lo primero que hacían era ponerle enalaprilato y pensándolo bien, está bien, les disminuimos la presión, pero al final nosotros podemos causar más daño, hipoperfusión, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nosotros debemos tomar en cuenta, que nosotros no podemos tratar a un paciente con una urgencia hipertensiva, por eso es necesario conocer el origen de su clínica. Y bueno, entonces nosotros jamás usamos fármacos IV. Si el paciente está muy sintomático o si tiene antecedentes de emergencia hipertensiva, ojo, porque si tiene antecedentes de emergencia hipertensiva, nosotros sí debemos tratarlo, pero no con fármacos IV, con fármacos por vía oral en dosis bajas y evaluar nuevamente en 48 horas en consulta externa. Ya voy a desarrollarles un algoritmo que les hice para que esto sea un poquito más fácil de entender. Entonces, si el paciente no tiene antecedentes, es mejor dejarlo reposar. Y si la presión baja, bien, entonces lo mandamos para su casa y le decimos que venga a consulta externa. Pero si la presión no baja al reposo, podemos darle fármacos por vía oral, pero nunca fármacos IV sublinguales intramusculares. Son fármacos que no podemos usar porque disminuyen muy rápido la presión. Ahora, si el paciente viene asintomático y con hipertensión, nosotros debemos enviarlo a consulta externa para su seguimiento, más o menos en 7 días. ¿Y por qué 7 días? Porque a esos pacientes se les debe decir que tienen que ir al centro de salud o a un puesto de salud para que les tomen la presión por lo menos de 5 o 7 días y que ellos anoten esa presión para cuando ellos lleguen a la consulta externa del médico que los vaya a atender, vaya a ver que su presión tal vez sí estuvo elevada 1 o 2 días y no sé, hay que buscar causas, pero si ha estado elevada toda la semana, pues ahí es donde nosotros decimos, este paciente ya es hipertenso y necesitamos empezar a tratarlo, pero en consulta externa, porque se le van a hacer muchos exámenes, electrocardiogramas, se le va a estudiar cuál es el origen de su hipertensión. Eso es lo que diferencia un paciente sintomático y asintomático. Sintomáticos, si es necesario, damos fármacos. Asintomáticos, no les damos nada. Los mandamos a su casa y les pedimos que se vayan a tomar la presión todos los días por una semana a la misma hora, las mismas condiciones. Y importante decirles que estén relajados. Recuerden ustedes, para tomar la presión arterial existen muchas indicaciones que ustedes van a tener que revisar, pero básicamente así es como nosotros tomamos una emergencia hipertensiva. Una urgencia hipertensiva, perdón. Una emergencia hipertensiva se caracteriza por un daño a órgano blanco. Ya les dije, cerebro, corazón, riñón. Y este debe tratarse de forma inmediata. Nosotros no necesariamente le vamos a bajar la presión a valores normales, pero necesitamos bajarle rápido la presión porque estos pacientes, si continúan, si perdura la hipertensión, pueden generar mucho más daño a sus órganos o pueden seguir agravándose más, por ejemplo, la encefalopatía o los pacientes con retinopatías pueden agravar más su cuadro y eso se convierte en complicaciones. Bien, el objetivo de tratar una emergencia hipertensiva es prevenir y limitar el daño orgánico. Si nosotros sabemos que con ese tratamiento vamos a prevenir que el paciente se empeore, pues qué bien. Ese es el objetivo. Preferiblemente, nosotros vamos a tener que tratar a estos pacientes en unidad de cuidados intensivos, pero el paciente ya tiene que ir con tratamiento previo de la emergencia, digamos. Entonces, debemos tener en cuenta eh, el tipo de patologías que el paciente vaya a tener y que pueda poner en riesgo su vida. La sintomatología más común en ellos, yo se las clasifiqué aquí de 4 formas. Las sintomatologías neurológicas, ya van a escuchar ustedes el término focalización y no focalización o sin focalización. A mí me confundía mucho con estos términos al principio y luego fui viendo qué significa focalización, qué significa no focalización. La focalización básicamente es muy sencillo el concepto. Quiere decir que está focalizado, que está dirigido a un punto propio del cuerpo. En otras palabras más sencillas, aquel paciente que presenta focalización va a ser aquel paciente que presenta una alteración específicamente en alguna parte del cuerpo, por ejemplo, la cara. Un paciente que tiene hipertensión y que de repente se le notó que se le empezó a caer el párpado, pues ese ya está focalizado. Y se le empezó a caer la comisura labial, pues eso es focalización.
Si empezó a tener debilidad en el miembro superior, en el miembro inferior, pues está focalizado. Eso es lo que quiero que ustedes entiendan. Aquel paciente que no está focalizado es aquel paciente que no presenta ninguna alteración del sensorio, perdón, ninguna alteración neurológica. Del sensorio sí puede presentar alteraciones, pero eh, problemas motores no están focalizados. ¿Qué cosas podemos encontrar en los síntomas neurológicos? Disminución del estado de alerta, ALOEX, ¿se acuerdan? Alerta, letárgicos, obnubilados, estupor, comatoso. ROTS, recordemos que cuando existe aumento de la presión, también puede existir irritación meningia y eso puede aumentar puede tener los pacientes hiperreflexia. Eh, Signos de presión intracraneal, también. Recuerden ustedes el papilledema, meningismos y vómitos, todos estos van a significar los síntomas neurológicos. Cardiovasculares, necesariamente si el paciente llega con un dolor torácico de tipo opresivo, nosotros decimos este paciente tiene un dolor de tipo anginoso y necesitamos hacerle un electrocardiograma y si el paciente tiene un síndrome coronario agudo, nosotros lo clasificamos de dos formas, como un síndrome coronario agudo con elevación de ST. El ST, recuerden que es un segmento del electrocardiograma, y también con síndrome coronario sin elevación del ST. El ST, cuando se eleva o cuando desciende, puede significarnos indirectamente que el paciente está teniendo un infarto, pero únicamente si existen enzimas positivas y si el cuadro clínico de estos pacientes nos sugiere que el paciente se está infartando. De lo contrario, puede haber puede haber disminución del segmento ST en pacientes que únicamente cursen con angina de pecho. Y la diferencia básicamente es que estos no van a durar más de 20 minutos. Las anginas no duran mucho tiempo. Ahora el infarto perdura en el tiempo. Entonces, un paciente que se está infartando es más grave aquel paciente que tenga elevación del segmento ST y no es tan grave aquel paciente que no tenga elevación del ST, que es decir, que tenga un infradesnivel del ST. Y el tratamiento para los dos es distinto. A este paciente preferiblemente se le debe tratar con intervención percutánea, con cateterismo cardíaco. Y esos pacientes con cateterismo, pero si no hay cateterismo en nuestro hospital, pues se pueden utilizar fibrinolíticos. Esto es hablando de el tratamiento del infarto agudo al miocardio, pero no es el objetivo de seguir hablando de eso, así que otras sintomatologías que nos pueden aparecer, disnea en los pacientes cardiovasculares, disnea sobre todo los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca, estertores crepitantes, esputo de color salmón. Estos aparecen más que todo en el edema agudo del pulmón, edema en miembros inferiores, que nos indica sobrecarga de líquidos, la presencia de R3. Recuerden ustedes que los ruidos cardíacos son dos, R1 y R2. Existe un espacio entre R1 y R2 al que nosotros le llamamos sístole, y entre nuevamente R2 y el siguiente R1 del siguiente ciclo se llama diástole. Entonces, se puede agregar un tercer ruido entre R2 y R1 al que nosotros le llamamos un tercer ruido. Tal vez es más fácil, si ustedes se recordarán sobre el ritmo de Galope, pues el ritmo de Galope ya nos está indicando un tercer ruido. Y eso puede ser anormal en algunos casos, en otros casos puede ser normal, por ejemplo, niños, mujeres embarazadas, eso puede ser normal. Ahora en pacientes que nunca hayan tenido un problema cardíaco y empiecen a presentar eso, pues hay que estudiar de qué se debe el tercer ruido. Ingurgitación yugular también es un signo de sobrecarga de líquidos. Entonces, si ustedes pueden apuntar eso ahí, si quieren buscar los criterios de Framingham, van a darse cuenta que existen algunos criterios que nos indican sobrecarga de líquidos. Es importante que ustedes lo tomen en cuenta, porque muchos pacientes, más que todo en insuficiencia cardíaca, muchos pacientes van a presentar sobrecarga de líquidos. Con respecto a los pacientes renales, pueden presentar oliguria, anuria, incluso acidosis o acidosis metabólica. Y síntomas que nosotros debemos cuidar también es el fondo de ojo, ver a los pacientes, porque si tienen una retinopatía en la escala de Kidd-Wagner de 3 o 4, ya hay hemorragia y hay un compromiso de las partes anatómicas del ojo, y esto puede significar pérdida de este órgano.
Entonces, mucho cuidado cuando se presenten estos síntomas. Hay que tenerles mucho cuidado y hay que buscar bien si se trata de una emergencia hipertensiva o descartar la emergencia hipertensiva. Bien, acá yo les voy a hablar de forma muy resumida la fisiopatología de algunas y vamos a empezar. Respecto al cerebro, recuerden ustedes que si la presión arterial de un hipertenso se mantiene acá, no hay ningún problema. Pero cuando disminuye, nosotros podemos tener un SB isquémico acá. Si nosotros le disminuimos la presión, puede tener un SB isquémico, pero regularmente nosotros vamos a encontrar a estos pacientes acá, con un SB hemorrágico. Si viene un SB hemorrágico, nosotros debemos saber que es porque la presión ha aumentado mucho, la hipoperfusión ha aumentado mucho, quiere decir que la presión con la que se perfunde el cerebro es mucho, y cuando esto sucede, el corazón puede empezar a aumentar el cerebro puede empezar a aumentar la presión hidroestática, y la presión hidroestática va a causar edema cerebral, y esto puede, en algún punto, si se rompen los pequeños capilares, pueden causar una hemorragia. Encefalopatía es lo mismo. Acá aumenta la presión hidroestática y la presión hidroestática sale al parénquima y principalmente se afectan los astrocitos, y los astrocitos causan la encefalopatía. El aumento de la presión intracraneal es igual. Por aumento de la presión, aumenta la presión intracraneal y el paciente puede tener muchos signos de hipertensión intracraneal que ustedes pueden buscar. El trauma craneoencefálico también, recordemos que en estos pacientes existe cuando hay inflamación, hay se desencadena la cascada inflamatoria, pueden desencadenar también un aumento de la presión, porque el cerebro va a empezar a tratar de repararse, enviando citocinas, enviando sustancias que van a tratar de reparar el daño. Entonces, lo que yo quiero que ustedes entiendan es esto. Si ustedes entienden esta gráfica, yo creo que entendieron gran parte ya de esta exposición. Eso es lo que sucede a nivel cerebral. Ahora en el corazón, hablemos del síndrome coronario. El síndrome coronario agudo, si nosotros le buscamos un sinónimo, puede significar isquemia. Por ejemplo, cuando nosotros disminuimos mucha la presión arterial, estas arterias que nutren al corazón se van a quedar sin oxígeno, ya no van a perfundir al corazón, y el corazón va a empezar a tener hipoxia. Y si hay hipoxia, si hay isquemia, el corazón, nosotros vamos a empezar a sentir un tipo de dolor, un dolor que nosotros le llamamos tipo opresivo o anginoso. Entonces ya empezamos a desencadenar una angina de pecho por disminución de la presión. Bien, respecto a la insuficiencia cardíaca, yo les resumo aquí qué es lo que sucede con la insuficiencia cardíaca. Recuerden ustedes, entra la sangre a la aurícula derecha, tenemos la válvula tricúspide, luego pasa el ventrículo, y el ventrículo derecho lo lleva hacia el pulmón, se oxigena, ¿verdad? Regresa a través de las venas pulmonares a la aurícula izquierda, de la aurícula izquierda sale el ventrículo izquierdo, y de ahí para toda la economía. Si ustedes no me entendieron, creo que aquí me van a entender mejor. Entonces, cuando la sangre regresa acá, vean, viene acá a través de la aurícula, pasa al ventrículo, y del ventrículo se va para toda la economía. Pero en los pacientes con insuficiencia cardíaca, vamos a tener principalmente un aumento de la resistencia vascular periférica. Y esto va a hacer que la sangre ya no salga como debería salir. Entonces, la sangre se va a empezar a regresar, y se va a empezar a regresar. Esa presión va a ser retrógrada. Y cuando la presión es retrógrada, puede aumentar la presión hidroestática aquí en todo ese trayecto. Y cuando esto sucede, empezamos a tener un edema agudo del pulmón. Este es alguno de los mecanismos por los que se causa el edema agudo del pulmón. Pero lo que yo les quiero dar a entender es que la insuficiencia cardíaca, si no se controla, va a progresar a un edema agudo del pulmón o derrame pleural. Y por último, en las afecciones cardíacas podemos encontrar también la disección de la aorta. Un separamiento. Recuerden ustedes que los vasos sanguíneos tienen 3 capas: la túnica íntima, la media y la adventicia. Entonces, cuando la presión viene, es muy fuerte y rompe
alguno de estos, alguna de estas capas, la sangre se empieza a meter y empieza a crear un segundo espacio. De hecho, cuando se busca una tomografía y cuando la tomografía encuentran a la aorta, van a reportar una segunda luz. De hecho, es el signo patognomónico de una disección de la aorta. Se ve una luz acá y se ve otra luz más grande cerca. Entonces, nos está indicando una disección de la aorta, una separación de una túnica. Eh, ¿Cómo es que se da esto? Si ustedes han alguna vez pegado dos velcros y tratan de separarlo, a un principio cuesta, y eso es lo que sucede acá. Cuando la sangre entra, le cuesta empezar a separar esto, pero cuando esto se va haciendo un poquito más grande, es como que ustedes vayan separando el velcro también, ¿verdad? Es mucho más fácil y entonces se va a ir separando esta capa de las capas medias y adventicias. Entonces es así como se produce la disección de la aorta. Ahora, para diagnosticar esto es bien fácil. Algunos dirán que es complicado, pero ahí sí que hay que tener mucho ojo y buen tacto clínico y saber cuando los pacientes tienen una disección de la aorta. Produce un signo muy importante que es la disincronía de pulsos. Cuando nosotros sospechamos a un paciente porque nos dice que le duele el pecho, pero el dolor no es de tipo opresivo, entonces decimos, no es angina. El paciente nos va a reportar un dolor de tipo fulgurante. Fulgurante quiere decir que rompe como un rayo. El paciente siente que algo le está traspasando de adelante para atrás y esto es un signo de disección de la aorta. Entonces, cuando el paciente nos diga que hay un dolor de tipo fulgurante y dos, que existe disincronía de pulsos al momento de evaluar, disincronía de pulsos, nosotros tocamos el pulso carotidio y escuchamos el corazón, no coincide. Y si escuchamos y si tocamos otro pulso, no coincide, nosotros podemos ya estar un poquito más seguros de esta complicación. Y esta complicación es importante tratarla porque si no se trata a tiempo, esta disección se puede romper y el paciente ahí termina fatalidad, ¿no? Eh, en este tratamiento de la disección de la aorta es necesario bajar la presión arterial, pero de forma inmediata. Tal vez en otras entidades de emergencias hipertensivas debe bajarse poco a poco, pero en esta específicamente nosotros debemos bajar la presión demasiado rápida porque si no lo hacemos el paciente se puede complicar. Bien, nuevamente las complicaciones del riñón, si el paciente si el paciente estaba bien perfundido y ahorita nosotros le bajamos la presión, estas arterias ya no se van a plegar entre sí, ya no van a pasar, ya no va a pasar todo lo que debe filtrarse y el paciente va a perder esta función momentáneamente y si pierde esta función momentáneamente, nosotros decimos tiene una insuficiencia renal aguda. Ahora, los pacientes con insuficiencia renal crónica, en quienes nosotros disminuimos esto, nosotros contribuimos a que haya más isquemia en el glomérulo. Y esto puede agravar mucho más el cuadro de los pacientes, por eso debemos tener cierto cuidado con ellos. Igual en el embarazo, cuidar sobre los pacientes que tienen eclampsia, preeclampsia. Y también otra de las cosas que nosotros debemos tener en cuenta es que para emergencias hipertensivas debemos tratar a las retinopatías de grado 3 o 4, porque si no lo hacemos, eh, la retina se puede dañar. En los pacientes quemados, recordemos que también disminuye la volemia, y si disminuye la volemia nos puede disminuir la PAM, y si disminuye la PAM nos puede causar hipoperfusión, entonces con los pacientes quemados también mucho ojo, hay que tratarlos, reponiendo volemia. Bien, respecto a la pseudocrisis, nosotros debemos mencionar esto, que es muy importante, que es un aumento de la presión arterial de forma transitoria. Esto tal vez se deba, bueno, sin el tal vez, esto se debe a que los pacientes presenten ansiedad, el paciente esté posoperatorio, que haya un dolor intenso, exposición constante al frío y lesiones medulares. Todas estas y muchas más van a causar un aumento de la presión arterial. Y si nosotros miramos a un paciente con esa presión y queremos tratarlo, la presión le puede disminuir y tal vez el paciente no lo necesita y vamos a causarle hipoperfusión. Por eso, nosotros no debemos hacerle daño al paciente. El tratamiento de este es bien fácil.
es únicamente tratar a la enfermedad o al problema de base y con eso se ha recuperado el paciente. Bien, ahora hablemos del manejo. Ya vamos terminando. El manejo es muy fácil. Yo aquí les puse una gráfica para recordarse del manejo. Recuerden ustedes el semáforo. El semáforo cuando está en verde nos indica que podemos avanzar. Amarillo quiere decir que tenemos que tener precaución y rojo que no podemos movernos, ¿verdad? Que esto es cuidado. Bien, así que vamos a ir viendo acá. Se nos presenta un paciente con hipertensión severa. Nosotros debemos decir, ¿viene sintomático o asintomático? Si viene asintomático, de una vez nosotros debemos saber que este paciente no va a recibir tratamiento en la emergencia, pero hay que saber manejarlo, ¿verdad? Si es un paciente asintomático que tiene ya diagnóstico de ser hipertenso y únicamente nosotros debemos insistir en que se tome su tratamiento. Ajustar el tratamiento en COEX por si él dice que sí se lo estaba tomando. Y si el paciente viene asintomático, es decir, sin diagnóstico, perdón, si viene asintomático y sin diagnóstico, nosotros debemos mandarlo a consulta externa en 7 días y con una curva de presión arterial. Esto él se lo puede hacer en el centro de salud o llegar al hospital y que alguien le apoye. Entonces, en 7 días, porque en consulta externa se va a ver si el paciente tiene hipertensión, se le va a iniciar su tratamiento antihipertensivo y se le va a empezar a estudiar la causa. Bien, si el paciente llega sintomático, nosotros debemos pensar bien, alerta, ¿va? Uno de dos, o es una crisis hipertensiva o es una pseudocrisis. Si es una pseudocrisis, nosotros debemos saber que la presión aumentó por cualquier otro factor. Entonces, a este paciente lo podemos mandar a su casa porque no va a pasar nada, ¿verdad? Nosotros nunca debemos tratar la presión en un paciente que tenga una pseudocrisis porque podemos disminuirle mucho la perfusión. Entonces, en este caso no va a haber ni seguimiento de la presión arterial ni en la emergencia ni en consulta externa porque el paciente no padece de la presión. Respecto a que sea una crisis hipertensiva, nosotros debemos, morado que decir, seguir protocolo. Si es una urgencia, nosotros debemos saber reconocer entonces cuándo va a ser una emergencia y cuándo va a ser una urgencia. Si es una urgencia, nosotros debemos saber que no hay daño a órgano blanco. Pero si el paciente nos dice que tuvo ya esto le pasó hace 5 meses o esto le pasó hace 3 meses, y nosotros decimos, este paciente tiene antecedentes, mejor tratémoslo. Lo vamos a tratar con medicamentos por vía oral. Si el paciente no tiene antecedentes, mejor dejémoslo reposando una media hora y veamos cómo va la presión, porque si la presión mejora, no es necesario que nosotros lo tratemos en emergencia, mejor mandémoslo a su casa y que venga a consulta externa en 2 días o que llegue el día siguiente. Ahora, si el paciente no mejora y no tiene antecedentes, nosotros debemos darle tratamiento por vía oral, pero jamás intravenoso, jamás sublingual y jamás intramuscular. Ni soluciones. Recordemos que el paciente viene hipertenso y a veces no tenemos esta lógica y a todo paciente que llega a la emergencia le queremos poner soluciones y no. Las soluciones pueden aumentarle la volemia y si aumenta la volemia, aumenta la presión. Entonces, mucho cuidado con esto. Si el paciente, a pesar de que ya le dimos medicamento por vía oral y no ha mejorado, pues nosotros decimos mejor internemos al paciente y vamos a estudiar por qué no disminuye la presión. Ahora, respecto a que sea una emergencia hipertensiva, nosotros debemos intervenir inmediatamente. Le vamos a iniciar tratamiento intravenoso al paciente con tratamiento antihipertensivo y nuestro objetivo, aquí se lo pongo, está controlar la presión entre un 20 a 25% en la primera hora. Nosotros no podemos bajar más de eso porque causamos hipoperfusión. También con eso hay que tener mucho cuidado. Y las acciones que nosotros debemos tomar, ingresar a unidad de cuidados intensivos o encamamiento, no sé cómo es el protocolo del hospital donde vayan a estar, colocar vía intravenosa de gran calibre y si los jefes de servicio deciden ponerle un catéter de vía central, pues también se le va a poder colocar acá. Esto se hace más que todo porque los fármacos intravenosos, por ejemplo, el nitroprusiato de sodio, esos son fármacos titulables, entonces debemos poner en una vía de gran calibre
y si no, no una vía central. Y también debemos tener en cuenta que los controles de presión arterial deben ser de forma continua. Entonces, en estos pacientes, este es el seguimiento general que hay que hacer. Ahora, ¿cómo tratarlos en emergencia? Nosotros debemos saber dos cosas. Uno, o el paciente presenta una hipertensión severa que le está causando un problema, por ejemplo, una cefalopatía. Nosotros debemos tratar, y ya vamos a ver algunos medicamentos ahorita con los que se debe tratar. Y si el paciente presenta hipertensión y presenta también una retinopatía, nosotros también debemos bajar la presión, pero esto es porque la presión está ejerciendo un daño directo sobre un órgano. Ahora, también podemos tener este otro ambiente, que la presión arterial pueda que esté formando más daño o intervenga en causar más daño aún sobre alguna patología que el paciente ya tenga de base. Por ejemplo, un paciente se puede presentar con un infarto y la presión arterial no le va a ayudar de mucho, así que debemos tratar las dos cosas al mismo tiempo. Un derrame agudo de pulmón, que el paciente tenga hipertensión, debemos tratar la presión y también debemos tratar el derrame agudo de pulmón. Igual en insuficiencia renal aguda y crónica, bajar la presión. La disección de la aorta, nosotros debemos bajar la presión rápido, porque si no lo hacemos, el paciente se puede complicar. Entonces, ya les decía, la sincronía de pulsos y el dolor de tipo fulgurante son claves acá. También si le hacemos una tomografía nos va a salir el signo patognomónico, que es el de doble luz, que miramos como una boquita, dos ojos y una boca. Eh, Veamos si el paciente presenta un SB hemorrágico por esto. Nosotros debemos tener en cuenta si es hemorrágico o si es isquémico. Nosotros debemos tomar en cuenta que una tomografía no nos va a reportar nada. En el caso de la isquémica, la tomografía no nos va a reportar nada antes de los 48 horas. Entonces, si el paciente nosotros sospechamos que tuvo un SB isquémico y le hacemos una tomografía, es únicamente hacer gastar a la familia, eso no va a funcionar. Y entonces es mejor indicada una resonancia magnética donde sí va a aparecer los datos de isquemia. Bien, entonces de forma general, únicamente debemos tratar a las crisis, a las emergencias hipertensivas. Respecto a las urgencias hipertensivas, únicamente tratar si tiene antecedentes o si la presión arterial no mejora después de reposo. Si esto funciona, pues lo mandamos a consulta externa y si no, lo ingresamos. De forma general, este es el tratamiento. Vamos a ver algunas cosas importantes. Respecto a la pseudocrisis, nosotros nunca debemos tratar con antihipertensivos. Debemos tratar el problema que se encadena, generalmente es dolor. Y aquí les pongo la escalera de la que propone la OMS para tratar el dolor. Debemos también informarle al paciente que la presión arterial se ha elevado por otra causa y no, él no es hipertenso, porque sucede que los pacientes, como uno no les da nada, ellos creen que no hay buen servicio en el hospital y a veces nosotros no cumplimos con darle buen plan educacional. Entonces el paciente, como se siente igual, va a ir a la farmacia donde le van a dar un antihipertensivo y el antihipertensivo le puede causar hipoperfusión. Entonces nosotros debemos informarle bien a los pacientes. Número 4, el seguimiento es únicamente hacia otras disciplinas, por ejemplo, que el paciente tenga dolor porque se cayó, mejora traumatología, tal vez el paciente tenga algún problema que se resuelva con cirugía y eso le esté causando dolor, o los pacientes a oncología, recordemos que la CA también causa mucho dolor. Entonces, debemos tomar siempre en cuenta esto para no cometer errores y darle un tratamiento de mejor calidad a los pacientes. Tratamiento de urgencias hipertensivas. En primer lugar, si el paciente tiene antecedentes de haber desarrollado una emergencia hipertensiva, nosotros debemos tratarlo con fármacos por vía oral y podemos utilizar estos fármacos. Los que se utilizan generalmente son los calcio-antagonistas o algunos yecas. De lo contrario, mejor dejar reposar al paciente y si mejora, pues mejor lo mandamos a su casa y el día siguiente puede consultar a consulta externa, ¿verdad? Si el paciente no tiene antecedentes, mejor no tratar. Nunca tratar con medicamentos intravenosos, sublinguales ni intramusculares. Si no resuelve, nosotros debemos ingresar al paciente, que es lo que ya les había dicho. Y si los pacientes presentan sobrecarga de líquidos, ya vamos a ver ahorita algunas indicaciones como es que nosotros debemos mejorar, preferiblemente utilizar medicamentos diuréticos
y no tanto medicamentos que van a modificar un eje hormonal, por ejemplo, el sistema renina o otro sistema, por ejemplo, los betabloqueadores. Si el paciente tiene aumento de la frecuencia cardíaca, los podemos usar, de lo contrario, les vamos a causar bradicardia. Entonces, muchas indicaciones en qué medicamentos usar. Eh, Nosotros los medicamentos que utilizamos generalmente, como les digo, son YECAS, ARAS-2, betabloqueadores y estos medicamentos que encontramos acá. Yo no les voy a hablar tanto de cómo tratarlos con medicamentos porque es algo que es parte de su formación. Ustedes tienen que ir viendo eso poco a poco y esto es glorioso. Ustedes van a empezar a descubrir cosas y es emocionante la medicina, ¿verdad? Entonces aquí solo les dejo una guía de lo que ustedes pueden hacer. Ese es el objetivo de esta presentación. Respecto al tratamiento de la emergencia hipertensiva, debemos recordar que el flujo sanguíneo cerebral está determinado por resistencia vascular cerebral, la presión arterial media, la presión intracraneal, y si nosotros tratamos de forma muy rápida, podemos disminuir el flujo sanguíneo cerebral. Entonces, nosotros debemos disminuir la presión de un 20 a un 25% para no afectar esto. Excepto si el paciente tiene una disección de la aorta, ¿verdad? Que eso es un tema que hay que estudiar por aparte y saber cuándo y qué tanto hay que bajar la presión. Bien, el tratamiento va a ir dirigido a dos cosas. Primero, disminuir la presión para modificar el flujo sanguíneo cerebral y evitar la encefalopatía o retinopatía, que es lo que les había dicho. Y segundo, disminuir la presión para evitar que cause más daño, sobre todo en el corazón y riñón. Los medicamentos para estas emergencias hipertensivas sí son intravenosos. Los por vía oral no van a disminuir tan rápido como los intravenosos. Los intravenosos más útiles están el nitroprusiato de sodio, el enalaprilato y la hidralazina. El tratamiento irá dirigido también a evitar el daño causado por la presión arterial en estas entidades, en el infarto, en la insuficiencia cardíaca congestiva, en la enfermedad renal crónica, insuficiencia renal aguda. Entonces, si nosotros tratamos la presión, podemos evitar que esto se empeore. Es por eso que necesitamos tratar la hipertensión cuando esté afectando directamente un órgano, y eso lo conocemos como emergencia hipertensiva. Aquí está. Respecto al tratamiento de elección de las crisis hipertensivas, si el paciente presenta aspectos neurológicos, por ejemplo, encefalopatía hipertensiva, podemos utilizar la betalol y un nitroprusiato de sodio. En un ictus isquémico en fase aguda, la betalol, nitroprusiato sódico. Si es una hemorragia intracraneal de fase aguda también, la betalol o nitroprusiato sódico. Si es cardiovascular, si es un síndrome coronario agudo, betabloqueadores, nitroglicerina, pues, digamos, si nosotros tenemos en claro que el paciente se está infartando, debemos tomar el protocolo de infarto que tenga el hospital. Se le da anticoagulación, se le da oxígeno, se le debió haber confirmado ya con electrocardiograma, con enzimas cardíacas, entonces se empieza a manejar al paciente para tratar el infarto. Respecto al edema agudo de pulmón, recordemos que edema, hay sobrecarga de líquidos, entonces utilizamos furosemida, nitroprusiato sódico o nitroglicerina. Respecto a la disección de la aorta, preferimos usar nitroprusiato sódico. Como les digo, esta es una droga titulable, debe pasar por bomba de infusión. Entonces esto le va a ayudar mucho al paciente porque vamos a mantener controlada, disminuida la presión. La betalol o esmolol. Aquí tenemos los tratamientos de elección. Bien, entonces ahora sí ya se entiende mejor esto. Entonces les decía, si es una emergencia hipertensiva, vamos a ingresar al paciente y lo vamos a controlar de forma inmediata. Si es urgencia, no lo vamos a hacer, excepto si tiene antecedentes. Si el paciente, y lo vamos a mandar a consulta externa, ¿verdad? Si el paciente tiene una pseudocrisis, no lo vamos a tratar, y tampoco si va asintomático. Y muchas gracias. No sé si tengan alguna duda.